Estaba poniendo a grabar. Ok. Entonces, vamos a... Les decía que vamos a ver cómo es el control del acceso al medio en el estándar IEEE 802.11, que son redes inalámbricas, lo que conocemos nosotros ahora como Wi-Fi. Bien, les decía que este estándar es uno de los más populares y utiliza una técnica para poder transmitir que se llama espectro extendido o spread spectrum. Eso lo que hace es transmitir utilizando un grupo de frecuencias. ¿Para qué? Para tener un mayor ancho de banda. Sí, nosotros vimos que en el cable nosotros tenemos una onda electromagnética que tiene una frecuencia fija. Ya sea en cobre o en fibra óptica. Pero aquí, esta técnica de spread spectrum lo que va a hacer es utilizar varias frecuencias y transmitir la información por esas distintas señales para poder, para efectos de nosotros, tener un mayor ancho de banda. Luego, tenemos también otros objetivos con el que realmente fue desarrollado esa técnica. Es para poder ser más, soportar mejor todas las interferencias y ruidos externos, prevenir la detección externa y limitar la cantidad de energía que se utiliza para la transmisión de información. Hay varios enfoques para utilizar la técnica de espectro extendido. Una de ellas es el salto de frecuencias. El espectro extendido, consecuencias directas, salto de tiempo y una técnica llamada chip spectrum, solo para mencionarla. Vamos a ver una de ellas en una de las implementaciones que nosotros vamos a estudiar. Veamos con más detalle el primero de ellos, que es el salto de frecuencias. Profesor, hay un compañero que está intentando entrar. Gracias. Ok, entonces veamos cómo es esta técnica del salto de frecuencias. Vamos a transmitir la información en una frecuencia específica, como lo hemos hecho, como lo hemos visto en
las tecnologías cableadas, pero por un periodo de tiempo que va a ser menor a 400 milisegundos. Y luego cambiamos la frecuencia. Entonces, cada pedazo de la información va a ser transmitida en una frecuencia distinta. Como les dije anteriormente, eso va a tener una de las ventajas, que es prevenir detecciones. Si alguien está escuchando, recuerden que en una red inalámbrica, ¿sí? Si nosotros tenemos un router inalámbrico, todos los que están conectados ahí a ese router están compartiendo el medio, ¿no? El medio es el aire. Puede llegar un tercero y ponerse a escuchar el aire. Entonces, si la red, todos los que participan en la red se ponen de acuerdo, el salto de frecuencias va a evitar que un tercero llegue allí a robarnos información. En cierta medida, ¿no? Eso no es tan fácil de lograr, pero bueno. Ok. Lo que tenemos que hacer es que tanto el emisor como el receptor tengan un mecanismo para conocer, ¿sí?, en qué tiempo se va a usar una frecuencia y que ambos conozcan esas secuencias. De manera tal de que cuando éste empiece a usar esta frecuencia, pues él esté escuchando por esa frecuencia. Y cuando cambia, entonces él cambia también la forma de escuchar. Eso se guarda en una tabla, tanto en el emisor como en el receptor. Esto es como veríamos nosotros, utilizando un aparato de medición, cómo sería esa técnica de espectro extendido. En lugar de tener una sola frecuencia, digamos que esto es el eje X frecuencia, esto es la potencia. Entonces, en vez de ver un solo pico, donde estamos utilizando una frecuencia específica, vamos a utilizar todo un rango de frecuencias. En un rato transmitimos por aquí, al siguiente por aquí, y así vamos saltando las frecuencias y vamos transmitiendo a distintas frecuencias. ¿Me entienden? ¿Sí me hago explicar? Sí, profe. Bien, entonces el estándar IEEE 802.11 va a definir todas las especificaciones de la capa física para las redes inalámbricas. Primero que nada, nosotros vamos a tener esta modalidad de transmisión. ¿Quién recuerda que era eso? Ya se acerca el día del examen. En 2 semanas hacemos el primer parcial. ¿Qué era esto? Direccionalidad de los datos. Esa es cuando solo uno se transmite a la vez. Exacto. Cuando uno habla, el otro escucha.
Y si quieren cambiar, entonces el que estaba escuchando empieza a hablar y el que estaba hablando empieza... El que estaba escuchando empieza a hablar y el que estaba hablando empieza a escuchar. Entonces, como nuestro medio es compartido, es el aire, nosotros tenemos que hacer eso, porque si todos hablan a la vez, no nos vamos a entender. Eso es la técnica que vamos a utilizar en redes inalámbricas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la teoría de cómo podríamos nosotros compartir un solo medio de transmisión? Por ejemplo, si esto era un switch 1 y esto era un switch 2, ellos solamente tienen un cable que los interconecta, pero allí tienen que llevar la conversación de todos los nodos que tienen conectados directamente. ¿Cuáles eran las dos técnicas? Multiplexación de la frecuencia o multiplexación del tiempo. Vayan leyendo. Entonces, aquí la frecuencia la estamos utilizando para otra cosa, ¿no? Pero también vamos a utilizar la multiplexación del tiempo para hacer más eficiente la transmisión de la información. En esta tabla nosotros vamos a encontrar algunas de las tecnologías de redes inalámbricas. La B es pues bastante viejita, fue muy popular, trabaja en una frecuencia de 2.4. Cuando hablamos de 2.4, que es una sola frecuencia, eso realmente es un grupo de frecuencias. La G, bueno, el ancho de banda era 11 megabits. En la G teníamos 54 megabits. También trabaja a 2.4 gigahertz. La N trabaja a 600 megabits y trabaja en 2.4 y en 5 gigahertz. La AX puede llegar a 2 gigabits y trabaja en 2.4 y 5. Esa es la más reciente. A esta se le llama Wi-Fi 6. Bueno, y a la anterior se le llamaba Wi-Fi 5. ¿Preguntas? Bien, entonces, ¿cómo es ese espectro extendido de frecuencias? ¿Sí? Hablemos primero de 2.4 gigahertz, que en realidad no es 2.4, sino un grupo de frecuencias que están cercanas a 2.4. Nosotros vamos a trabajar en una frecuencia que va a empezar en, por ejemplo, en los 2412 megahertz o 2.412 gigahertz. Y vamos a ir incrementando de 5 en 5 esa frecuencia. Vean que aquí, entre este y este valor, hay 5 frecuencias más, ¿no? Al menos con esta precisión. Entonces, resulta que vamos a transmitir, si agarramos, por ejemplo, esta que está aquí, vamos a transmitir no exactamente en 2412, sino
en un rango de frecuencias. La siguiente frecuencia utilizada también, ¿no?, va a trabajar en un rango de frecuencias. ¿Qué significa? Que hay una zona donde se solapan estas dos frecuencias. Entonces, cuando estén saltando y si las dos coinciden, entonces va a haber interferencia. Estas frecuencias que tenemos aquí se le llaman canales para hacer una referencia más rápida. Entonces tenemos el canal 1, canal 2 y así hasta llegar al canal 11. Estos canales son regulados por los gobiernos de los países y no todos los países pueden utilizar los distintos canales que hay disponibles. Además, esta frecuencia y la de 5.0 GHz son consideradas libres. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede transmitir información a estas frecuencias y no va a tener problemas con la ley. Pero ahora, si usted agarra y empieza a transmitir en 6.0, en 7.0 o lo que sea, ahí sí va a tener problemas con la ley porque el resto del espectro de frecuencias está regulado por los gobiernos. Entonces nosotros no podemos agarrar y transmitir así de manera alegre porque tenemos que ir a pedirle permiso al gobierno para poder utilizar una frecuencia determinada que no sea ninguna de estas dos. Profe, pero eso quiere decir que los gobiernos utilizan frecuencias diferentes a esas dos, o ellos también utilizan esas dos. De nuevo, repite, por favor. Que si eso quiere decir que los gobiernos utilizan frecuencias diferentes a 2.4 y 5, o también las utilizan esas mismas frecuencias. No, el gobierno decide a qué frecuencia transmitir, ¿no? Por ejemplo, los equipos de comunicación militares, la policía, todos tienen su frecuencia asignada y como son organismos del Estado, pues ellos tienen permiso de transmitir a distintas frecuencias. Claro, usted va a un edificio gubernamental y va a encontrar routers inalámbricos de estos, ¿no? Porque pues así vienen construidos para trabajar en estas frecuencias. Pero las comunicaciones, digamos, oficiales, ¿sí? Los radios que tienen la policía o los militares, pues esos transmiten a otra frecuencia. Bien, ¿qué observamos aquí? Que viendo todo este solapamiento que hay, los únicos canales seguros para transmitir sin interrupción, supóngase que usted va a armar una red inalámbrica en su casa y su casa es muy grande. Entonces no quiere interferencias entre los distintos routers inalámbricos que usted va a tener que poner para cubrir toda la casa. Entonces, el 1, el 6 y el 11 se pueden utilizar en conjunto de forma segura, porque no solapa, el 6 no solapa el 1, ni viceversa, y tampoco con el 6 y el 11. El 1 con el 6 y el 11. Están lo suficientemente separados como para que haya interferencia entre ellos. Bien, entonces, esto que está aquí es el algoritmo de acceso al medio. Esto significa supervisión del medio. ¿Ok?
carrier sense media access con una técnica para evitar colisiones. Que sea el nodo que sea, tiene que estar monitoreando el medio. Y todos van a utilizar ese medio tratando de evitar que haya colisiones. ¿Qué significa colisiones? Bueno, que uno empiece a hablar y otro empiece a hablar al mismo tiempo y las ondas que deberían estar presentes en el aire, que deberían tener una forma, pues tienen una forma distinta por la interferencia que se hacen entre ellos. Bien, entonces, este algoritmo lo tiene que cumplir todo el mundo que está en una misma red inalámbrica. Empezamos, armamos nuestro frame y revisamos si el canal está desocupado. Si está desocupado, enviamos a todo el mundo una solicitud de o deseo de transmitir. Esto significa request to send. Y tenemos que recibir de todos los que participan en la red inalámbrica un clear to send. Yes. Es decir, que todo el mundo nos está dando permiso para transmitir. Si recibimos eso, pues transmitimos nuestra información. Y después de transmitir la información, terminamos. Ahora, ¿qué pasa si el canal no está libre? Alguien está transmitiendo. Nos toca esperar. Y vamos a esperar un tiempo aleatorio. Y aquí falta una flecha que va así. Y volvemos a preguntar. Después de esperar, volvemos a preguntar si el canal está libre. Si nosotros vimos que el canal está libre, enviamos el request to send y no recibimos todos los permisos para transmitir, entonces tenemos que volver a esperar un tiempo y irnos de nuevo a preguntar si el canal está libre. Por eso se dice que utilizamos la técnica half duplex. Porque uno solo es el que habla y todos los demás escuchan. Para hablar hay que manifestar el deseo de hablar y tener el permiso para hablar. Solamente así podemos transmitir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien. Hay dos formas de utilizar las redes inalámbricas. Una, la más conocida, es utilizando el aparatico. ¿Sí? Todo el mundo se conecta a ese aparato, ¿sí? Un router inalámbrico o un access point. Y esa forma se llama
base station. ¿Sí? Una red inalámbrica con una estación base que lo que hace es básicamente repetir, ¿no? Como un switch. Si este quiere transmitir a este señor, pues lo va a hacer a través del aparato. Como si estuvieran cableados. Pero hay otra forma que se llama ad hoc, que no necesitamos del aparato. Todos los nodos de la red pueden unirse a una red ad hoc donde todos se ponen de acuerdo a la frecuencia que van a trabajar, el canal que van a trabajar. Y entonces ejecutan el algoritmo, como les dije, y pueden transmitirse información directamente. Esto en los celulares hay una aplicación, creo que se llama Wi-Fi Direct, donde usted puede configurar un par de celulares para transmitir información entre ellos directamente sin estar conectados a una red inalámbrica. Bien, cuando nosotros vamos a configurar una red inalámbrica, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el canal en el que vamos a trabajar. Nosotros tenemos que revisar el ambiente donde vamos a instalar nuestra red inalámbrica para saber qué canales están presentes, qué frecuencias se están utilizando para nosotros seleccionar una que no esté allí, para evitar interferencia. Luego vamos, en la parte de seguridad, vamos a decidir si queremos que nuestra red sea visible o no. Porque nosotros podemos ocultar, o sea, podemos no publicar, no ocultarla, porque eso igual va por el aire y en el aire cualquiera se puede poner a escuchar. Simplemente no publicar el nombre. Esa es una de las técnicas para asegurar nuestra red inalámbrica. Que de manera por omisión, pues no esté presente. Luego, ver el algoritmo que va a utilizarse para encriptar nuestra transmisión. Y poder ingresar, poder autenticarse entre la red. Uno puede decir, no hay que autenticarse. Una red libre, cualquiera se puede conectar. Y como las redes de los espacios públicos. Tenemos que seleccionar la subred inalámbrica. Nosotros tenemos, por ejemplo, del lado del cliente, tenemos aquí nuestro router inalámbrico. Generalmente estos routers inalámbricos están conectados por un cable atrás a una red. Tienen algunos puertos para conexión física cableada. Y por las antenas tenemos la red inalámbrica, que es parte generalmente de la red que vienen de estos puertos. Así que nuestro router en realidad está haciendo una red extendida con un pedazo inalámbrico y un pedazo cableado. Aquí nosotros podemos tener nodos de red conectados directamente. Si quieren, pueden revisar sus routers inalámbricos que tienen allí con mucho cuidado y ven que por detrás van a tener al menos un puerto para conectar cables par-trenzados. Bien, entonces tenemos que definir esta red. Esto es parte de capa 3. Eso lo vemos después. Que nos va a dar las dimensiones de esta red. Y también tenemos que definir
la red que se le llama WAN, por donde ese router inalámbrico se conecta a Internet. Otro aspecto que tenemos que considerar es si este router inalámbrico va a dar servicio de DHCP. Este es uno de los protocolos más utilizados. Ustedes lo utilizan a cada rato. DHCP, ¿cuándo lo utilizan? Cuando usted agarra su computador y va a configurar la tarjeta de red y le dice configuración dinámica o automática. De manera tal que su computador se conecte a la red de una manera que ustedes no tengan que hacer mayor cosa. Entonces, ahí es donde entra este protocolo de DHCP. Ya vamos a hacer una práctica para nosotros configurar un servidor de DHCP, pero todos los routers inalámbricos vienen con ese servicio. Entonces, usted decide si activarlo, si dar DHCP o no. Entonces, esta es otra forma de proteger. Cuando uno dice, no de DHCP, que todo el mundo tenga que configurar manualmente la red, entonces esa es otra capa de seguridad que uno puede agregar a nuestra red inalámbrica. O sea, no publicarla, no dar DHCP, entonces ahí ya se la pone uno más difícil a cualquier ocioso que quiera meterse en nuestra red. Bien, entonces vamos a ver esas cosas, todos esos aspectos que tenemos que considerar. En un computador Linux, usted simplemente puede, al igual que isconfig, ve los detalles de una interfaz. Usted puede ver los detalles inalámbricos de una interfaz inalámbrica. ¿Cuáles son esos detalles? El nombre de la red, el canal o la frecuencia a la cual está trabajando, la dirección MAC del router inalámbrico, la tasa de transmisión de bits, la potencia a la cual está trabajando su tarjeta, la calidad del enlace inalámbrico. Esto es la potencia versus el ruido, ¿no? Y pues errores en la recepción y en la transmisión. Por eso, en una interfaz inalámbrica, pues no nos sirve el ETH tool porque pues no es la tecnología correcta. No es la tecnología correcta para mostrarnos algunos parámetros que nos muestra ETH tool. Y wconfig entonces sí nos está mostrando la mayoría de los parámetros que nosotros estábamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos
nosotros que canales están a nuestro alrededor. Entonces, abran una de las aplicaciones que yo les había recomendado instalar, por ejemplo, el Wi-Fi Analyzer, Wi-Fi Router Master. ¿Siguen allí? Sí, sí, profe, diga. Sí, señor. Sí, acá estamos. Bien. Que aunque es muy chévere dictar clases con tanta tecnología, a veces siente que uno está hablando solo. Ok. En la herramienta, déjenme ver si hago aquí un video. A ver si lo puedo mostrar. Lo malo de esta herramienta es que tiene propagandas. Vamos a compartirlo. Un segundito. Algo le pasó a mi red. Bueno, vayan, mientras que bajan el video para írselo mostrando, abran la aplicación. Abren la aplicación. Ah, no, es que todavía está subiendo de mi teléfono al WhatsApp. Ok, ahora sí. Vamos a guardarlo.
Si ustedes abren la aplicación, después que las salga, herramientas que tiene propaganda. ok, entonces van a ver un gráfico, o sea, su teléfono se convierte con esta herramienta en un analizador de espectro, donde ustedes pueden visualizar cuáles son las redes inalámbricas en frecuencia de 2.4 y 5.0 GHz. Entonces, vayan visualizando y pueden ver entonces qué tanto ruido pueden tener ustedes allí en sus casas. Pueden utilizar entonces el teléfono como un analizador de espectro, como les dije. Tienen varias opciones allí. Pueden preguntar quiénes están allí, pueden ver los gráficos, cuál es la configuración del enrutador. Por supuesto, tendrían que estar conectados al teléfono, con el teléfono. Y ver, tal como se muestra aquí, estos gráficos interesantes en 2.4 o 5. Con eso usted ya puede ver cuál canal utilizar. Si ven que los canales de afuera están más o menos libres, los de los extremos. Pero además, ustedes con su computador en Linux pueden hacer esa revisión de forma de texto en la consola. ¿Sí? No será el grafiquito, pero ustedes pueden ir viendo cuál es la red que existe y pues todos sus valores. Los algoritmos de cifrado para autenticarse ante la red, que si tienen cifrado activo, el canal al cual están trabajando o la frecuencia, la relación señal-ruido, la dirección MAC del router, en qué modo están trabajando, si están trabajando con estación base o ad hoc. Y bueno, hay alguna otra información que no está siendo interpretada bien por la aplicación. Profe, ¿cómo era el comando en Linux? Ah, aquí está. Gracias. Entonces, en esta parte, sí, con lo que nos estamos observando con el teléfono o con el computador, ya podemos ver cómo configurar nuestra red inalámbrica, ¿sí? ¿Qué canal tenemos disponible? Por supuesto, nos gustaría saber cuáles son las frecuencias a las cuales trabaja
nuestra tarjeta inalámbrica, ¿no? O sea, tendríamos que revisar cuáles son las capacidades de cada tarjeta inalámbrica de los dispositivos que van a utilizar la red para poder seleccionar también esa frecuencia. Con este comando, nosotros vamos a ver cuáles son las frecuencias soportadas por esta tarjeta de red del computador. Entonces tenemos en 2.4 desde el canal 1 hasta el canal 13. Sí, ahí eso depende del vendedor y de dónde venga el computador. Aquí vamos a llegar a veces hasta 17. Eso depende de las leyes del país donde se fabricó el equipo. Y luego, pues tenemos las frecuencias de 5.0 GHz. Sí, ahí los canales tienen unos identificadores mucho más altos. La frecuencia que se está utilizando actualmente es esta. Entonces tenemos uno para ver cuáles son las redes que están alrededor, otro para ver cuáles son las frecuencias a las que trabaja esta red inalámbrica. ¿Alguna pregunta? Fabio, ¿puede ver la aplicación? Sí, señor, la estoy mirando, la estoy usando. Bien, dependiendo de sus teléfonos, pues van a tener capacidades 2.4 o 5.0. Entonces, los teléfonos más modestos, pues no pueden trabajar a 5.0. Laura, Señor, ¿puedes ver qué frecuencias estás utilizando allí en tu casa? ¿O vas por cable? voy por cable, profe. Tú vas por cable. ¿Y por cable a dónde? ¿A qué equipo? El router principal a mi equipo. Ya. Y en el teléfono, pero el teléfono igual puedes ver. Sí, señor, ya voy a mirar. Camilo, Señor. Señor. ¿qué frecuencias qué tienes por ahí? ¿Cuántas redes Pues estoy. inalámbricas tienes? Pero ya le digo. Revisen cuántas redes inalámbricas y en qué canal están trabajando. Para que se familiaricen con la herramienta del teléfono, ¿no? Bueno, como ustedes aprendieron Linux, estos comandos, pues podemos hacer un scan, hacer un grep de la palabra SID, que son los nombres que se le dan, donde se le asigna, ese es el parámetro que se le asigna a la red inalámbrica y podemos decirle, bueno, ¿cuántas hay? Hay una. Lo que pasa es que a veces cuando una tarjeta se conecta, él deja de ver las demás. Si no le ponemos a contar las líneas, pues simplemente nos va a mostrar cuál es la red que estamos usando. Oscar, ¿cuántas redes tienes alrededor y qué frecuencias están utilizando?
Tengo 3 a mi alrededor. 4, perdón, Bien. contando la mía. Luego, Dairon. Bueno, creo que hay algunos de ustedes que no tienen micrófono. No recuerdo si era Dairon. Jonathan. ¿Cuántas redes inalámbricas? Profe, hay redes inalámbricas a mi alrededor. Hay 5. Bien. Santiago. Sí, 5 redes. Bien. Gracias. Sí, cuéntame, profe. ¿Cuántas? Tengo como unas 10 redes a mi alrededor en 2.4 y en 5 tengo 3. Uf, he contaminado ese ambiente. Sí, bastante. Se están cocinando a punto de ondas de radio. Sí, sí, sí. Tatiana. Tatiana. Braham. ¿Cómo se llama? Brian, profe, o Javier, como que. Sí, profe, yo tengo 3 y todas en 2.4. Bien. Gabriel. Yo tengo 8 contando la mía en 2.4. Y en 5 solo hay una. Bien. Pedro. Bueno, pues yo tengo 7 redes en 2.4 y una en 5 GHz. Pero quería hacer una pregunta. Veo algunas redes en 2.4 que tienen ancho de canal de 40 MHz. Megahertz. Estás mezclando términos. Ancho de canal. Sí, perdón, sí. O sea, perdón, me confundí. Sino hay unas que son de 20, otras que son de 40. Megabits. No, es que veo que redes, estoy con otra aplicación usándola, que es como un poco más completa para lo de los canales. Ajá. ¿Cómo se Veo llama? se llama netamente Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer. Vamos a buscarla. Tiene como un iconito del Wi-Fi clásico, pero gris. Wi-Fi Analyzer. Un icono. Y como una señal Como un radar. como un radar. Y hay dos, Wi-Fi Analyzer y Wi-Fi Analyzer Classic. Es la misma aplicación. Ok. Bueno, el autor es Farproc. Ese. Bien. Que yo creo que esa en mi teléfono no funciona. Esa era la que yo usaba antes. Vamos a ver. Sí, esa es más chévere, pero efectivamente en mi teléfono no funciona. ¿No funciona por compatibilidad o por versión de Android? No despliega nada. Es que tiene que habilitar. Normalmente estas aplicaciones piden la ubicación, que habilitar la ubicación por permisos del teléfono. Necesitan la ubicación para poder ver las redes Wi-Fi. Si uno no les activa, no deja visualizar ninguna. De pronto no le dio permiso y no le mostraba. Sí, le acabo de decir que sí tenga permiso. Captura. Ver. No, a mí tampoco me funciona. Es que en algunos teléfonos esa me gustaba mucho. Y es que funcionaba. esta tiene una opción que funciona con el celular
y es Use Channel Width, ¿sí? Usar el ancho del canal. Entonces le permite a uno ver los valores reportados desde el propio celular, ¿no? Lo que el celular reporta de cuánto es cada red. Sí, exacto. Por ejemplo, acá tengo, mi hogar en este momento está en 40 MHz. Dice que está usando canal 1 más 5. Ah, bien, bien. Hay un sitio, hay una configuración en el celular que uno le da permisos de ubicación. Pero ubicación, vamos a ver si es por ahí. Mejorar precisión. Permisos de aplicación. Listo, sí. Era justamente eso. Sí, son los permisos. Es que a veces hay que tenerlos también en alta precisión. Depende del fabricante y del celular como tal, ¿no? Y eso es lo chévere, es que sí deja voltear el celular. Sí, sí deja. Y por ejemplo, uno arriba en la configuración, en la tuerca, puede modificar el intervalo de escaneo. En el mío, en el caso en el mío, no me deja cambiar, disminuirlo más. En L2 es que me permite. Si lo bajo más, las redes se buguean. Y ahí está abajo los ajustes de canal para los de 2.4. En mi caso habilito solo los primeros 11, porque acá en Colombia no deja más. Y ahí está la opción experimental. Usar ancho del canal, que es la que la activo. Y ahí sí me ubica bien los canales como están en este momento. Sí, déjenme grabarles entonces el video para que la vean. Ya va, disculpen un momento. Ah, que era uno de ustedes que estaba afuera, se había quedado afuera. Esa es buena técnica, ¿no? Porque no se queden esperando allí y me llaman. Ok, entonces grabemos este video para que lo vean. Ah, chévere que se pudo resolver el problema de esta aplicación. ¿Cuál problema, profesor? Esa aplicación Wi-Fi Analyzer no funcionaba porque no tenía el permiso de ubicación, pero ahora está bien. Y tiene una mejor visualización de los dispositivos, de las redes. Sí, esa me gustaba mucho y lo bueno es esta aplicación que está ahí, ya le estoy grabando el video, que les permite ver cuán buena es el enlace inalámbrico. Ok. Voy a bajar el video y se los muestro. Pero vayan instalándola, eso está muy bien. Qué bueno que ya funcionó de nuevo. Gracias por el dato de la configuración, del permiso.
Bueno. Es que cuando lo roto, el video no me sale. Creo que cuando uno Déjenme graba el ver. video para que quede, tiene que empezar a grabar en posición horizontal. O sea, la posición en la que empiece a grabar es como queda la resolución. Ok, entiendo. Bueno, pero este empezó así y de Cuando repente lo sí, moví. exacto. Como empezó a grabar, digamos, en vertical, entonces lo único que hizo fue que recortó los bordes negros. Sí. Bueno, pero hay varios gráficos. Vayan instalándola, vayan revisando. Tienen que decirle en la configuración que esa aplicación tiene que tener permisos de ubicación para que pueda funcionar. Vean que tienen un listado de routers inalámbricos, de redes inalámbricas. También tiene un medidor de señal, que es el que le estaba mostrando. Ustedes seleccionan la red y ven qué buena es. Lo hace ahí con una especie de tacómetro. Y entonces podrían ponerse a jugar, ¿no? Irse alejando del router de su casa. Ver cómo esta agujita va variando, ¿no? Eso les ayuda a ustedes, por ejemplo, para la clase, a posicionarse donde esta agujita esté mejor. Profe, ¿cómo es que se llama esa app? La app se llama Wi-Fi Analyzer de Farbro. Algo así. Farproc, creo. Sí, El fabricante. sí, sí. Sí, esa está muy buena, esa está chévere. Profe, es FARPROC, como proceso PROC. Y está, bueno, hay dos. Está esa y la clásica. Es como, la clásica es como para la versión antigua que manejaban. Pero eso está bien, esto está muy bueno. Sí, o sea, Sí, esa es la opción. ambas son la misma aplicación como tal. Si usted instala la otra es exactamente lo mismo. Lo único que será por temas de compatibilidad. Ya, esta es que se actualizó una vez el teléfono y dejó de funcionar. Me imagino que es porque agregaron esa funcionalidad de desactivarle la ubicación mientras que una aplicación está en desuso. Por eso no. Profesor, ¿me recuerda cuál era el inconveniente que no dejaba que la aplicación no funcionara? ¿Cuál es la opción? Sí, es que tengo el mismo problema y no me acuerdo cuál es la solución. Esa es por configuración. Ya va, déjenme volver. Ubicación. Ubicación. Y luego permisos de aplicación. Y ahí entonces buscan Wi-Fi Analyzer y le dan permiso para que pueda tener ubicación siempre, nunca o cuando esté abierta. Gracias, profesor. Ok, bien. Esta clase teórica, que bueno, tiene su parte práctica con la app y con estos comandos que nosotros podemos ver aquí. También en el computador Linux. Aquí hay otros. Hay muchas aplicaciones
para supervisar la parte pues, de redes, pero en particular las inalámbricas también. Vamos a ver si esta la instala rapidito. Es una aplicación básica, muy viejita, pero que se asemeja un poco a esas que nosotros estamos viendo en el celular. Claro, casi que toda la tecnología está yendo hacia dispositivos móviles. Y en consola, pues nosotros vemos la calidad del canal, 70/70, la red a la que estamos conectados, el algoritmo para cifrar la autenticación y vemos algunas estadísticas, ¿no? Estamos transmitiendo a esta velocidad. Bueno, esto es lo que hemos transmitido, recibido, perdón, y esto es lo que estamos transmitiendo. Estamos en modo estación base, la frecuencia a la que estamos trabajando, el canal es 48, la dirección MAC del router, la tasa de transmisión 780 megabits por segundo, gestión del poder está encendido y estamos transmitiendo a 22 dBm. ¿Decibeles? No, eso no es decibeles. Y estamos utilizando esta potencia. En estas redes inalámbricas, al igual que en cualquier red, pues nosotros tenemos una distancia máxima, ¿no? Igual, las ondas electromagnéticas que estamos utilizando aquí son ondas de radio y con la distancia pues se van atenuando. Si no hay ningún obstáculo, ninguna pared entre los dispositivos, nosotros podríamos tener, no sé, unos 100 metros, más o menos. Pero a estos routers inalámbricos uno les puede quitar la antena, poner una antena mucho más grande, que a veces son como unos cilindros. Eso es porque ellos transmiten de manera omnidireccional, o a veces la antena son como una especie de... Creo que esas cosas nosotros las vemos en los edificios. Aquí hay muchas antenas en los edificios y uno las puede ver, que son como la mitad de un cilindro. Entonces, no transmiten para todos lados, sino son direccionales, no tienen un rango específico de transmisión. Uno le puede quitar estas antenitas, poner una antena mayor y vamos a aumentar la distancia de funcionamiento. Por supuesto, este va a gritar
mucho más alto y va a tener mayor capacidad de oír, pero si no tenemos también una manera de amplificar aquí la señal, pues no va a servir de nada. Entonces sería poner también una antena aquí, la antena acá y una antena en todos lados y funcionar con mayores distancias. Creo que aquí tenemos una compañera de Berlín, ¿no? No, es el grupo de la noche. Creo que allá están llegando de manera inalámbrica porque no hay proveedores de los comunes, entonces llegan de manera inalámbrica y usan este tipo de antenas. Bueno, hay unas antenas un poco más grandes, que son antenas como de rejilla. Esas son direccionales, tienen como unos 45 grados de funcionamiento. Y uno los apunta a un sitio y puede extender esta tecnología de 2.4 y de 5.0 a distancias mucho más grandes que le pueden a uno salvar la vida. Por ejemplo, para los que tengan finca, pueden hacer eso. Que yo conozca con unos platos súper grandes, como de unos 2 metros, el máximo enlace inalámbrico con tecnología 802.11b fue de 300 kilómetros. Y uno está usando una frecuencia libre, pero se extendió. Esto, por supuesto, era un experimento, ¿no? Y claro, 300 kilómetros, recuerden que la Tierra, pues, es curva, ¿no? Entonces, a 300 kilómetros, si usted pone una antena aquí y otra antena aquí, pues no se van a ver. Entonces, creo que ese experimento era en una montaña y apuntaron las antenas de esa manera. Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver rapidito. Seguridad en capa 2. Nosotros nos podemos encontrar con algunos peligros en capa 2. El más común de ellos es ARP poisoning o envenenamiento de la tabla ARP. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es negación de servicio. Uno puede envenenar la tabla y dejar a alguien sin conexión, o peor aún, poner a un hombre en el medio. ¿Y qué significa eso? Su computadora aquí. Qué pena. Bien, todos los bancos y seguros les da por molestar a esta hora. Entonces, ustedes están conectados a, qué sé yo, a un equipo de comunicación, un router inalámbrico, y de ahí a internet, por ejemplo. Pero alguien puede llegar y pararse aquí en el medio, interrumpir, o sea, ni siquiera interrumpir, ¿no? Ustedes siguen conectados y siguen navegando. Pero este señor aquí, atravesado, puede empezar a escuchar todo el tráfico. Ese es de los peligros más grandes que nosotros tenemos en ARP, a nivel de capa 2. ¿Cómo funciona eso? Primero, nosotros tenemos que tener algunas medidas básicas que nos van a asegurar que no vamos a tener inconvenientes. Sobre todo cuando uno está navegando, acá en el URL, familiarícese con su URL.
¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, me voy al banco. Asegúrese que usted está en un ambiente seguro y apréndase esta dirección. No vaya a ser que algún ocioso lo trate usted de engañar y entonces lo lleve. Casi nadie se fija en el URL. De hecho, casi nadie lo sabe utilizar. Si se quieren ir a una página, lo que hacen es irse a Google, y dice ir a la página de no sé dónde. Entonces, después que Google le da la dirección, es que se van para allá, en vez de escribir la dirección aquí directamente. Bien. Entonces, con algunas reglitas básicas, usted puede evitar que alguien en el medio pueda robar su información o, peor aún, robarle su plata. Ese envenenamiento se basa en el protocolo ARP. Ya vimos que alguien cuando se quiere comunicar, pues tiene que pegar un grito y alguien le responde. O sea, lo bueno es que ARP solo funciona en redes locales, ¿no? Si alguien quiere molestarnos, va a tener que estar en la red local, ¿no? No van a poder llegar desde afuera y meterse ahí. Bien, entonces, ¿cómo funciona? El origen envía el broadcast. ¿Recuerdan ayer? Eso pasa por el switch. Pero alguien en el medio forja una respuesta falsa. Dice, no, mire, esa MAC destino que usted está buscando es la de mi tarjeta de red. Ah, bueno. Entonces cuando va a enviar información al destino real, lo que va a hacer es, bueno, voy por la MAC y el router, el switch, pues lo que va a hacer es utilizar la MAC para seleccionar el puerto por el cual va a retransmitir la información. Si usted le dice que es por otro lado, entonces va a llegar la información aquí. Estos señores son tan ociosos que eso no les basta, ¿no? O sea, ellos tienen que ser sigilosos. Para hacerlo, entonces envía una respuesta falsa también al destino. Cuando el destino quiera comunicarse con este señor, ¿sí? Pues también va a necesitar la MAC de acá, ¿no? Pero entonces él le envía una respuesta falsa al destino. De manera tal que cuando vaya la información en esta dirección, llegue acá. Y cuando vaya la información en esta dirección, llegue acá. Lo único que tendría que hacer él es, cada vez que reciba un paquete que vaya de origen a destino, simplemente lo retransmite, ¿no? Y ahí nadie se da cuenta. Y si es al revés, una información que vaya del destino al origen, él la captura porque ya envenenó las tablas del destino y del origen, y entonces también la retransmite. Ellos se siguen comunicando, pero este señor se está quedando con toda la información. Sí, así como ustedes capturaron paquetes ayer, él lo que pone a correr allí es una herramienta de esas de captura de paquetes y está escuchando todo este tráfico. ¿Cómo trabaja normalmente una red local con esta tecnología de switches? ¿Sí? Usted envía un paquete, el switch ve la dirección MAC destino, busca en su tabla dónde está esa MAC destino, en qué puerto, y por ahí lo retransmite, ¿no? Entonces lo que hace es abrir, o mejor dicho, cerrar un switch, por eso se llama así, para establecer la comunicación entre el origen y el destino.
Entonces, este señor no tiene la posibilidad de acceder a este camino porque es un camino físico que está dentro del switch. Él no lo puede escuchar, esa información. Esto se cierra, ¿no? Con la MAC, una vez que el switch revisa la MAC destino, pues cierra aquí este circuito y se queda un canal dedicado para que fluya esta información de esta manera. Y viceversa. Entonces, como este señor no puede hacer eso, porque físicamente es imposible, entonces lo que hace es engañar al origen y al destino. Entonces, cuando él le quiere escribir al destino, lo que hace es enviar para acá y este retransmite. Y al revés, cuando este quiere enviar al origen, lo envía para acá y luego retransmite. Es una forma de engañar al capa 2 a nivel de switches, porque bueno, esto es algo físico y no se puede, uno no puede acceder a este tramo de la red. ¿Sí? Recuerden que esto es como si fuera un solo cable, ¿no? Llega acá, solo que el switch pues cierra este circuito y me queda un cable allí dedicado. Entonces, en redes cableadas no sucede como una red inalámbrica, ¿no? Donde todo el mundo tiene acceso al aire y podemos capturar todo lo que pase por el aire. La forma entonces es envenenar la tabla ARP. Peor aún, ¿no? Este señor, pues no le importa mucho lo que se digan estos dos. Pero a lo mejor sí le importa lo que este señor vaya a hacer a Internet. Entonces, el envenenamiento en ese caso sería más o menos parecido. Él le manda una respuesta falsa. Mire, la MAC del router es la mía. Y este viene acá. Y engaña también al router. Mire, la MAC del origen es esta que está aquí. Y toda la comunicación que vaya de este señor con Internet ahora va a seguir esta ruta. ¿Sí? El hombre en el medio. Está alguien aquí revisando todo nuestro tráfico que estamos atravesando ya. ¿Y qué es lo peor? Que nosotros vayamos a un banco y este señor se quede con todos el tráfico que nosotros intercambiamos con el banco. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, hay un archivo que se llama etcétera-ethers, donde uno puede poner allí una IP y una MAC por línea, de manera tal que evitemos utilizar ARP. Si no utilizamos ARP, porque nosotros ya sabemos cuál es la MAC de una IP, por ejemplo, de los equipos más importantes en la red, como el router y algún servidor de la red local, pues entonces no vamos a usar ARP. Vamos a ahorrarnos el protocolo ARP. Bueno, no existe. Simplemente aquí se pone una dirección MAC y una dirección IP. Y con eso estamos evitando el uso de ARP y ya no nos pueden envenenar la tabla. Al menos no con el router y con otro equipo todo sistema operativo Linux tiene la ayuda de el etcétera-ethers, donde ustedes ponen la dirección MAC, la dirección IP
hagan la prueba. Eso es buena tareita. Traten de configurar esto. Esto lo tienen que hacer con root, ¿no? Este archivo solamente se puede editar con root. Cualquier editor de texto sirve. Veo que a ustedes les gusta mucho Ubuntu. Pueden utilizar como root gedit. Y ponen allí entonces Mac IP. Háganlo con el ejercicio de anoche, de ayer. De capturar el protocolo ARP con el celular. Entonces, lo hacen, ponen a capturar tráfico y luego ponen la MAC y la IP del celular aquí. Borran la tabla ARP como lo borramos ayer, ARP-D, la IP. Y vuelven a capturar tráfico para que vean que ARP ya no va a trabajar, ¿no? Porque este señor de aquí saca la entrada que necesita, de aquí saca la MAC destino que necesita. En Windows yo no sé si este archivo existe, me imagino que sí. Pero nos va a ayudar a protegernos de esta amenaza que tenemos nosotros, que es el envenenamiento de las tablas ARP y que podría dar lugar a que se meta un nombre en el medio en nuestra red. Otra de las soluciones es asignar MAC fijas a los switches. Sí, en los switches configurables, en los de la casa no lo creo, pero los switches grandes, los configurables, uno se mete en la consola y le puede decir, bueno, por el puerto 1 usted va a aceptar solamente esta MAC. Cualquier otro equipo que se meta allí, usted no lo va a dejar. Hay otros switches un poco más inteligentes, más caros, que le dice, bueno, usted va a permitir solamente 3 MAC. 3 MAC, y si se conecta una cuarta MAC, entonces se bloquea el puerto. Y bueno, por supuesto, herramientas que detecten ataques. De eso tratamos de ver algo un poco después. Bueno, señores, si no hay preguntas,